En lugar de hablar de estas cosas, de la gente que muere de frío, de los chicos que no comen, de decirnos que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando viaja a Cuba a ver a su hija, además se reúne con hombres de Putin, con rusos, para poder hackear las elecciones. No lo podés creer y a veces yo tampoco, pero te lo tenemos que contar. Primer punto que toda la nación tiene que entender, no podemos volver a Venezuela. Alberto Fernández es Maduro, ni siquiera es Kirchner, es Maduro. ¿Sí? Y no podemos volver a Maduro, con la mujer de Maduro, con el pajarito de Maduro y con Rusia metida geopolíticamente, como está metida, como se metió en la elección de Estados Unidos, como está metida en Venezuela y como Rusia está metida en Cuba. Y por eso hay que controlar muy bien que la señora tiene que ir a ver a su hija, pero también tiene reuniones con los rusos en Cuba. ¿Sí? Así es, para el hackeo electoral. Yo creo que es un verdadero disparate lo que dice la doctora Carrió. Y si por un momento uno piensa que esto tiene algo de serio, ¿vos no te preguntás, vocera, de quién es la doctora Carrió? ¿En nombre de quién habla? ¿Quién le da esta letra? ¿Para qué? No es raro. Porque si ella llegó a decir en esa nota que el presidente Maduro entró de modo clandestino a Cuba sin estar registrado, ¿cómo sabe? ¿Hay servicios de alguna otra potencia detrás? ¿O simplemente un día uno se levanta, dice cualquier cosa en televisión y nadie le pregunta dónde están las pruebas? Es para que vos puedas escuchar todo lo que se dice y puedas entender qué lejos está de la realidad en sí y de tu realidad cotidiana. Donde te pasa esto que le pasaba a Gustavo, que un día se quedó sin changas y tiene que dormir en la calle. Estela de Carlota, presidente de Abuelas de Plaza de Mayo, más temprano en Hay Otra Historia Radio, contestó lo siguiente. Yo me estoy sonriendo y casi riendo, ¿no? Porque no es para reírse, es para llorar más bien. Y además es vergonzoso que esto se admita y que esta mujer tenga esa preeminencia que tiene como la que lleva la verdad y son cosas realmente escabrosas porque cuando ofenden la dignidad de una persona y luego no queda en nada, ¿cómo revierte toda esa maldad que circuló no solo por el país sino por el mundo? Estela, usted dijo que Macri es una mala persona. Y es buena, una persona que hace lo que hace es buena persona. Sabe que se están muriendo niñitos por hambre, por vacunas que no reciben, por hospitales que no los atienden, que las escuelas no funcionan y no pueden ir a clases, que están viviendo en la pobreza en el conurbano y cerca de la capital federal, que es el ejemplo para el turista de bueno, esos canteros y esas flores y todo el concreto que están poniendo, que valore el cemento y no la comida, cuando alguien le dijo, sí, pero con cemento no se come. Y yo no creo que sea buena una persona así, no es buena persona, no. ¿Todo vale en campaña? Esa es la pregunta. Título, Lucía. Buenas noches. Buenas noches, Rosario. Bueno, Macri se lanzó oficialmente con Pichetto en Córdoba, en la provincia preferida del presidente, y los votos que quiere conservar. Después te lo vamos a ampliar. Adelantamos título del tema judicial de hoy, muy importante. Enseguida te lo vamos a contar, Néstor. Cómo no, Rosario, buenas noches. El ministro Germán Garabano insiste en sacar del medio a Ramos Padilla y Gómez Centurión fue a Dolores. Agárrense porque habló mucho. Enseguida te vamos a dar todos esos detalles. Saludamos a Claudia Bernatza, que nos acompaña, a la organización Los Chicos del Pueblo. Gracias por venir. A Nahuela y Mar también, que vinieron acompañados por varios de los chicos, que ahí los vamos a mostrar. Y presento a todos y hablamos de todo. Héctor Polino, como siempre, gracias por venir. Buenas noches, Ismael Bermúdez, gracias, Sergio Abrevaya, Manuel Calderón. Gracias a todos. A ver, estábamos mostrando qué pasa en Plaza de Mayo. ¿Cómo viven ustedes todos los días? ¿Qué hacen? Sí, exactamente la misma realidad. Vivimos en el conurbano, nos estamos reuniendo organizaciones de más de 10 distritos de la Argentina, de Rosario, de Gran Buenos Aires, de Matanza, de La Plata, de Quilmes. Somos más de 50 organizaciones que empezamos a encontrarnos nuevamente. Hubo una historia de encuentro de organizaciones en aquel primer movimiento nacional de los chicos del pueblo que nace con la democracia y el fenómeno de los chicos de la calle, y hoy el fenómeno se está repitiendo con familias en la calle y ese fenómeno nos golpea muy fuerte a las organizaciones comunitarias, que son una red muy importante en Argentina. ¿De cuántas personas estamos hablando, de acuerdo a lo que ustedes saben, conocen? Porque ahí sí hay polémicas con las cifras. Respecto de los chicos,
Nosotros estamos pensando que la cifra que está diciendo que la mitad de los chicos de la Argentina está en situación de pobreza se acerca mucho a la realidad. Se acerca a la realidad. Se acerca a la realidad porque la verdad que hay una caída abrupta de aquella clase media baja que había logrado tener un trabajo estable o por lo menos una changa bastante estable. Las familias se están acercando muchísimo a nuestras organizaciones. Somos más de 50 organizaciones que nos estamos encontrando, que estamos debatiendo nuestros problemas, que estamos generando una declaración para que la niñez otra vez esté en la agenda nacional. Porque la verdad que lo que nos estamos encontrando es que están golpeadas las familias por el tarifazo, por la inflación y por la falta de trabajo, y las organizaciones no damos abasto. Nahuel, ¿vos cuántos años tenés? Yo tengo 29 años. Soy parte de esa generación militante que está luchando por primera vez contra el neoliberalismo y represento a cientos de organizaciones a lo largo del país que se fundaron en... ¿Y qué escuchás de los chicos? ¿Qué te dicen los chicos? Y los pibes y las pibas están muy abandonados por el Estado. Por ejemplo, en mi organización nosotros empezamos a laburar desde la educación popular con proyectos pedagógicos para la liberación de las pibes y tuvimos que abrir comedores, tuvimos que empezar a destinar los recursos que utilizamos para nuestros talleres para darle de morfar a los pibes. Recién hablabas de las cifras, el informe de la deuda social de la niñez de la UCA dice que el 30% de los pibes en Argentina están en riesgo alimentario, por ejemplo, que el 85% no tiene acceso a un taller artístico, en un taller deportivo el 60%. Entonces, nosotras, las organizaciones, ante el abandono del Estado, somos las que ocupamos ese lugar tan importante, ¿no? Para el desarrollo de ellos. A ver, Ismael, estábamos diciendo y señalando allí lo que propone Crivelli, ¿no? Que se permita despedir sin causa, tanto en la industria como en el comercio. Y tenés esta realidad social, digamos, ¿cómo se condice eso con un país o un presidente que te dice que estas son las bases para hacer un país para todos? Bueno, no, en la campaña electoral y aún antes de la campaña electoral y en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional está comprometida una reforma laboral. La idea de la reforma laboral es justamente bajar el valor del salario y precarizar aún más la fuerza de trabajo a través de modificaciones muy de fondo, por ejemplo, un cambio en todo lo que tiene que ver con los convenios colectivos de trabajo, en el sentido de permitir que el convenio por empresa o el convenio individual se pueda celebrar por un trabajador por debajo del convenio de actividad. No, eso está claro, pero ¿cuánta gente se queda fuera del sistema? Bueno, es imposible saberlo. El tema es justamente flexibilizar más la fuerza de trabajo, que el trabajador esté a disposición absoluta del empleador, que cuando lo necesita lo contrata, cuando no lo necesita lo despide. Que se arregle. Claro, cuando él dice, porque él dice sin causa, sin causa significa que no hay ninguna causa que se le pueda atribuir al trabajador para despedirlo. Así es. ¿Lo despido por qué? Porque no lo necesito. Porque no lo necesito, o porque quiero, o porque lo quiero reemplazar por otro más barato. Entonces, lo he hecho, etcétera. Ahora, pasa lo siguiente, de boca para afuera, todo el mundo dice, queremos una reforma laboral para crear trabajo. Esto en la campaña electoral, en los slogans. ¿Pero se crea trabajo así, Manuel? No, pero perdón, para terminar la idea. Pero lo que acaba de decir ahí el presidente de la Cámara de la Construcción es que ellos quieren una reforma laboral no para tomar más gente, sino para despedir. Para despedir. Entonces queda claro que ese discurso electoral de una reforma para modernizar, para ser más productivo, etcétera, esconde esta realidad. Y para concluir, lo que hay que decir que en esta campaña electoral se está encubriendo, porque se ven spots publicitarios de acá, publicitarios de allá, de las distintas fuerzas, pero se está encubriendo la dimensión de la crisis y las reformas adversas a la sociedad y a los trabajadores que están propugnando las distintas fuerzas políticas que se presentan aquí en estas elecciones. Manuel. Bueno, yo pienso que hay varios puntos de vista y varias instancias. Obviamente lo que vimos al principio y tutorial hace referencia a la solidaridad, que es lo inmediato. Después tenés las políticas públicas que tienden a generar soluciones de corto plazo. Y después se necesita otro tipo de políticas públicas más orientadas a la educación, etc. Respecto del proyecto de flexibilización laboral, me parece que lo que necesita la economía es generar trabajo nuevo. Y si vos no generás trabajo nuevo y si encima
digamos, las empresas no están tomando trabajo y tienen problemas. Yo no creo que los despidos sean sin causa. La causa es que las empresas... Es lo que dijo Crivelli, ¿eh? Bueno, pero digo, pero cuando habla sin causa, es sin causa atribuible al trabajador. Claro. Exacto. Está simplificado. Pero porque... por eso mismo, pensemos cuáles son las causas. No creo que ningún empresario quiera despedir trabajadores porque sí. El tema es que... Claro, pues si yo te despido sin causa, me parece que lo que no se quiere pagar es indemnización, No, además. creo que en muchos casos, más enfocado a las pymes, corre riesgo la propia empresa. Entonces, hay que abaratar todos los costos, no el costo laboral. Gran parte de eso, el responsable es el Estado, que lleva una gran participación en impuestos de esos costos. Entonces, el tema de la reforma creo que es enorme, digamos, es un tema muy amplio, que hay que hablarlo en detalle y sin mezclar las cosas. Si se abarata el costo que tiene, no el salario, porque el salario es una parte, después hay un costo adicional al salario, que es lo que lleva prácticamente de impuestos del Estado, que si se puede abaratar eso, seguramente eso va a inducir más demanda de empleo. A ver, Sergio. No, primero el gran problema de la pyme siempre es poder vender. Y si vos vendés, podés contratar empleados sin ningún problema. Así que la frase de poder despedir sin indemnización es un disparate. No es el problema económico no está ahí. Arrancan que vos puedas vender, arrancan que tengas crédito barato, que no existe en la Argentina y que puedas de esa manera crecer y tomar más gente. Estas son las ecuaciones o las variables de una ecuación que funciona. Al final del camino, siempre, para no ser necios, tenés casos en donde la pyme teclea cuando tiene una demanda laboral. Es cierto, pero vos sabés que no son las pymes las que te reclaman una reforma laboral. Nunca. Te reclaman las grandes empresas que no tienen ningún problema al respecto. Es decir, cuando estos tipos hablan de esa manera, están hablando de ganar más plata, no de generar más fuerza de trabajo. Así que la reforma laboral es innecesaria. Lo que es urgente es reconstruir el mercado interno. Sergio, Héctor, ¿cuánto más tiene que...? El salario ya bajó y el poder adquisitivo bajó y por eso la gente no puede comprar leche o carne. Héctor. Así es. Cuando uno analiza el consumo, por ejemplo, de carne vacuna, 10 años atrás se consumía en la Argentina, promedio por persona y por año, 75 kilos. Hoy se consume, de acuerdo a la cámara respectiva, menos de 50 kilos por persona y por año. Cuando uno analiza el consumo de leche, por ejemplo, en diciembre del año 2015 se consumía promedio por persona y por año 44 litros. Bueno, pero entonces hay que darle más plata a la gente en el bolsillo. Hay que aumentar salarios, pero por supuesto. Hay que permitir que se produzca más, se venda, si no, ¿cómo se motoriza pero esto? Es un absurdo en la Argentina. La plata está en los bancos a una tasa del 70% en vez de estar en la economía, en los salarios y la gente gastando para que funcione la economía. Es una Argentina loca. Hace 4 años que la plata está en los bancos, preocupados por el dólar en vez de hacer funcionar la economía con la plata circulante. Bueno, pero esa es una política que se decidió en esos términos. Por supuesto. Antes las LEVAX, después las... A ver, Manuel dice no. No, a mí me parece que son causas que hay que ir a buscarlas más atrás. El gran problema que tiene Argentina históricamente es el déficit fiscal. Al tener tanto déficit fiscal, podemos discutir por qué se genera el déficit fiscal, pero los gobiernos tienen que salir a endeudarse y a absorber todo el ahorro disponible en el país, que no va a la inversión productiva, sino que va a bonos, a tasas de interés, etc. Entonces, el gran problema de eso es que se genera déficit fiscal. Uno tiende a pensar que si no hubiera déficit fiscal, habría más ahorro de toda la economía disponible para las empresas. Entonces, como ese ahorro lo chupa todo el Estado, genera altas tasas, genera que no haya Ahora, permíteme, Manuel, privada. ¿Cómo se le explica a los chicos que no comen todos los días esto que vos estás diciendo? ¿Cómo se le dice eso? Es que en realidad acá, detrás de todas estas explicaciones económicas, hay un drama de la niñez y de la adolescencia que después nos asombramos cuando esos pibes a los 14 años se vuelven agresivos, que después pedimos balas para ellos, hay hasta un permiso cultural para decir los pibes son chorros. ¿Qué pretendemos? ¿Qué historia va a surgir de esta infancia negada? Además, en este momento, a esta situación se le agrega un Estado que está diciendo que hay permiso para matar. Se están matando chicos materialmente, no solo por el tema económico. Con lo cual me parece que estamos naturalizando un drama social en materia de niñez como nunca habíamos visto, inédito en la Argentina. Porque cuando salimos de la dictadura, el drama de los chicos de la calle nos sensibilizaba de otra manera, porque éramos una sociedad basada en la solidaridad. Ahora estamos pensando en tasas, dólares, fuga de capitales, y de este tema no se habla, o se habla de bajar la edad de imputabilidad o de los pibes chorros. A ver, Lucía.
Sí, bueno, Rosario, una idea que está tomando fuerza en el gobierno, que la repitió varias veces Pichetto en los últimos días, incluso hoy cuando se lanzó con Macri, es que si gana la oposición se termina el capitalismo. Que el capitalismo no se pone en discusión en el mundo, pero que el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner va a querer de nuevo el intervencionismo estatal y se va a venir un modelo casi comunista con Kicillof en la provincia. Esto se viene repitiendo y Macri y Pichetto entraron en una especie de juego de roles en el que Macri no sale a decir estas cosas con tanta agresividad, pero sí Pichetto, sí lo escuchamos el otro día a Larreta y sí escuchamos también a la gobernadora. O sea, Ismael vuelve al marxismo. ¿Vos crees en esto? No, pero tampoco podemos discutir estas No, claro cosas. que no, pero es lo que propone digamos, no, son tan el oficialismo. Digamos, tan absurdas que discutir, si uno discute cosas absurdas, termina uno en el absurdo total. Entonces, pero a la gente hay que aclararle, porque quedan frases instaladas. Sí, son frases instaladas, pero lo único que retrata es al que lo dice. No se puede... Es decir, cuando uno discute taradeces, evidentemente se convierte en un tarado. En un tarado, entonces no voy a discutir esto. Lo que es interesante respecto de Pichetto, yo creo que Pichetto tendría que primero explicar que gracias a él se logró que se votara en diciembre del 2017 la ley previsional que redujo la movilidad de los jubilados que han perdido más de 20%. O sea, primero él tendría que explicar eso. Segundo lugar, él habla de que habría un intervencionismo estatal y cambiario. Y si uno mira las medidas que ha tomado últimamente el gobierno, son medidas que cuando lo tomaba el gobierno anterior, los actuales funcionarios pegaban el grito en el cielo. Subsidio para la compra de autos, subsidio para la compra de motos, subsidio al tema de las tarifas, porque en la ciudad se postergó el aumento del subte. En el gas se desdobló la tarifa para pasarla más adelante. Bueno, así podríamos seguir. Intervención en el mercado de cambio. Se lo critica a la fórmula de Alberto Fernández de querer propugnar nuevamente alguna suerte de control de cambios. Y hoy hay también una suerte de intervención en el mercado de cambio con autorización del Fondo Monetario Internacional, porque lo que no se quiere es que haya una libertad cambiaria para que no suba el dólar. Entonces se le autorizó con endeudamiento del Fondo Monetario Internacional a intervenir en el Banco Central vendiendo divisas presentes y el dólar futuro también para que el dólar no suba. A ver si entonces, digo, está totalmente trastocado. Quiero terminar con la idea. Yo creo que en estas elecciones, en especial en esta campaña electoral, hay un encubrimiento de la dimensión de la crisis argentina. Los slogans son no volver al pasado, mirar al futuro. Pero del presente no se dice nada. No, que no se ve el contenido. Hoy hay una crisis muy profunda de la Argentina, porque tiene un nivel de endeudamiento de 350.000 millones de dólares. Sin contar a mí lo que me parece, Ismael, además que si los chicos no comen todos los días, esa es la real dimensión de lo que pasa en Argentina. Te digo algo. ¿No? Así es. ¿Te puedo decir algo? Sí. Y el drama Creo es que hoy. hace 1 hora y media sí. publiqué, está en el sitio de Clarín, con lo cual se puede ver, que ya se estima que la pobreza en la Argentina es del 35%. Estos son 14 millones de pobres. Respecto de un año atrás, hay un incremento del número de pobres de casi 3 millones de personas. Cualquiera que nos está escuchando entra a clarín.com y lo puede leer. Bueno, eso es dimensión de la crisis y de la realidad. Bueno, esto tiene que ver. Ahora, por otro lado, la Argentina está pagando 20.000 millones de dólares en intereses de la deuda. Entonces no se puede decir que faltan recursos en la Argentina, sino que esos recursos están mal administrados, además, a lo que él decía antes del dólar, ¿no? De la intervención del dólar, que lo peligroso que es, que tendríamos que haberlo aprendido, pisar el dólar, porque después te explota. No es que vos pisás en esta cifra y después lo podés parar. Como la inflación sigue y no la acompañaste, se te va a complicar y después lo pagás con más inflación. Después que metas el sobre en la urna el 11 te va a explotar el dólar el doble, es decir, se va a actualizar de golpe. Después del 10 de diciembre. Está ese peligro, nadie tiene la certeza. Por pisarlo, digamos, ¿no? Está el peligro, no digo que está la certeza. No, obviamente, es un riesgo. No, pero perdón, déjame terminar esto. En realidad tiene que ver con que la inflación continúa. Es decir, en la medida en que vos no mantengas acompañada la inflación con el dólar, lo pagás caro.
Y este es el problema. La inflación continúa y no podés dejar de reflejar eso en el resto de las variables. Y seguís, perdón, te agrego esto que es tremendo, a esta economía de crisis, seguís con tus bancos oficiales cobrándote como si fuesen bancos privados. Las tasas de las tarjetas, de aquel que bicicletea la compra en el supermercado, son todas arriba del 120, 130%. A ver, déjame que Manuel pueda decir algo sobre esto. Creo que son todas observaciones reales. Nadie va a negar la tasa, cuánto es el nivel de tasa de interés, cuánto es el nivel de pobreza. Lo que tenemos que ver es por qué pasan esas cosas. Creo que esas cosas pasan por una serie de causas que no las vamos a encontrar en lo que pasó el año pasado, en lo que pasó en los últimos 5 años, en lo que pasó en los últimos 10. Digo, son cosas de muy larga data en Argentina que hace que cada generación viva peor que la anterior desde hace mucho tiempo. Entonces, tenemos que hablar en términos sinceros. Ahora, hace pocos años la gente vivía mejor, ¿eh? Me parece que era... No sé qué dicen ustedes gran parte allá, pero... me parece que era un camuflaje. Había ¿Vos estás diciendo que era una mentira? No, me parece que sí. Había mucha gente que vivía de un empleo que no hubiese existido sin que el Estado lo diera, de planes sociales que sin el Estado... Era una mentira. Era un medio ficticio. Perdón, bueno, pero también en la convertibilidad... A ver, espera, Ismael. Desde que está este gobierno, 10 pasos atrás a como estábamos desde la crisis del 2001. Estamos muy abandonadas por el Estado y está en estrecha relación con lo que están planteando acá los compañeros. Nosotros necesitamos trabajo, necesitamos política de pleno empleo, necesitamos un gobierno, un Estado que trabaje en las políticas de niñez desde las organizaciones comunitarias. Por eso necesitamos, y venimos a convidar este armado que estamos haciendo, organizaciones de los chicos y las chicas del pueblo, para que organizaciones que están en nuestra misma situación de abandono y de fragmentación se sumen a este armado y podamos poner de una vez por todas en agenda la niñez en Argentina. Héctor, cortito que tengo que ir a la pausa. Sí, yo quiero dar un ejemplo concreto de la intervención del Estado en favor de las empresas. Por ejemplo, las empresas de gas. Se les reconoció un aumento del 22% a partir del 1 de julio de este año hasta octubre de este año. ¿Qué hizo el gobierno? Como estamos en periodo electoral, produjo un diferimiento en el pago de esas facturaciones de ese 22%. En lugar de pagarlas en invierno, lo vamos a pagar en verano. Así es. Pero a las empresas les reconoce una tasa de interés por ese diferimiento en el cobro de ese 22%. ¿Sabés cuánto les sale? ¿Cuánto? Al Tesoro Nacional? 4.500 millones de pesos. Ahí está. Esto es lo que hay que saber y lo que hay que conocer. Hay otra historia, quédate, enseguida volvemos. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia.